El día amaneció gélido y gris cuando el hombre dejó el camino principal del Yukón y subió la orilla de tierra. Allí, un sendero estrecho y poco usado se adentraba en el bosque de abetos. La pendiente era empinada y al llegar a la cima, el hombre se detuvo a recuperar el aliento mientras miraba su reloj. Eran las 9. El cielo estaba despejado, pero sin sol ni rastro de él. Una tenue penumbra cubría todo, dándole al día un aspecto apagado. No le preocupaba. Estaba acostumbrado. Llevaba días sin verlo, y sabía que aún tardaría en aparecer fugazmente antes de ocultarse de nuevo. El hombre miró atrás por el camino recorrido. El Yukón, de casi 2 kilómetros de ancho, estaba cubierto por 1 metro de hielo y otro de nieve. Todo era de un blanco puro, formando suaves ondulaciones cubiertas de nieve donde se habían formado los bloques de hielo al congelarse. Hacia el norte y el sur todo era un blanco infinito, salvo por una delgada línea oscura que serpenteaba entre islas cubiertas de abetos hasta perderse en la distancia. Esta delgada línea oscura era el camino principal, que se extendía cientos de kilómetros hacia el sur hasta el mar y miles de kilómetros hacia el norte, atravesando pueblos y regiones remotas hasta llegar al mar de Bering. Nada de esto, el sendero solitario, la ausencia de sol, el frío extremo, le causó impresión. No porque estuviera acostumbrado, sino porque era un novato en la región, viviendo su primer invierno. Su problema no era la inexperiencia, sino la falta de imaginación. Era atento y rápido para los hechos, pero no para sus significados. Para él, 50 grados bajo cero solo significaban frío e incomodidad, algo que podía afrontarse con guantes, orejeras y ropa abrigada. Nunca pensó en su propia fragilidad ante la temperatura ni en los límites del ser humano. No reflexionaba sobre la inmortalidad ni sobre el lugar del hombre en el universo. Para él, 50 grados bajo cero eran simplemente eso. Frío contra el que debía protegerse. Se dio la vuelta para seguir caminando y escupió distraídamente. Un crujido seco en el aire lo sorprendió. Escupió de nuevo y otra vez la saliva crujió antes de tocar la nieve. Sabía que a 50 grados bajo cero la saliva crujía al caer, pero aquí lo hacía en el aire. Sin duda hacía más frío de lo esperado, aunque no sabía cuánto más. No le preocupaba la temperatura. Se dirigía a la concesión en el ramal izquierdo del arroyo Henderson, donde los muchachos ya lo esperaban. Ellos habían cruzado por la ruta directa, mientras que él tomó un desvío para evaluar si podrían extraer troncos en primavera desde las islas del Yukón. Llegaría al campamento a las 6, justo después del anochecer. Allí habría fuego y cena caliente. Para el almuerzo tocó el bulto bajo su chaqueta. Su comida estaba envuelta en un pañuelo y pegada a su piel para evitar que se congelara. Sonrió al pensar en los bizcochos, cortados por la mitad, empapados en grasa y con una gruesa rebanada de tocino frito en cada uno. Se adentró entre los grandes abetos. El sendero era apenas visible. Había caído medio metro de nieve desde que pasó el último trineo y se alegraba de no llevar uno, viajando ligero. De hecho, no llevaba más que el almuerzo envuelto en un pañuelo. Sin embargo, estaba sorprendido por el frío. Sin duda hacía frío, concluyó mientras frotaba su nariz y pómulos entumecidos con su mano enguantada. Era un hombre de barba tupida, pero el vello en su rostro no protegía los altos pómulos y la nariz ansiosa que se proyectaba agresivamente en el aire helado. Un husky nativo trotaba detrás del hombre, un verdadero perro lobo de pelaje gris, idéntico a sus parientes salvajes. Estaba inquieto por el frío extremo. Su instinto le decía que no era momento de viajar, algo que el hombre ignoraba. No hacía solo 50 grados bajo cero, sino 75. El perro no entendía de números ni termómetros, pero su instinto le advertía del peligro. Sentía una inquietud creciente que lo hacía seguir de cerca al hombre y observar cada movimiento con ansiedad, esperando que se detuviera, buscara refugio y encendiera un fuego. Sabía que el fuego significaba seguridad. Sin él, lo mejor era cavar en la nieve y acurrucarse para conservar el calor. La respiración helada del perro había cubierto su pelaje con una fina capa de escarcha, especialmente en su hocico, mandíbulas y pestañas. El hombre, con barba y bigote rojos, también estaba cubierto de hielo, pero de forma más sólida. Con cada exhalación el hielo se acumulaba, endureciéndose. Estaba mascando tabaco, y el frío había entumecido tanto sus labios que no podía limpiarse la barbilla, donde el jugo se congelaba en una gruesa capa ámbar, frágil como el vidrio. No le molestaba. Era un precio común entre los mascadores de tabaco en esa región. Había soportado otros fríos intensos, aunque sabía que este era peor. En 60 Mile, los termómetros habían marcado hasta 55 grados bajo cero, pero ahora el frío era aún más extremo.
Mantuvo su camino a través del tramo llano del bosque durante varios kilómetros, cruzó una amplia llanura de matas de pasto y descendió por una orilla hasta el lecho congelado de un pequeño arroyo. Este era el arroyo Henderson y sabía que estaba a 15 kilómetros de las bifurcaciones. Miró su reloj. Eran las 10 en punto. Estaba avanzando a 6 kilómetros por hora y calculó que llegaría a las bifurcaciones a las 12:30. Decidió celebrar ese evento almorzando allí. El perro regresó a su lado con la cola baja por el desánimo, mientras el hombre avanzaba por el lecho del arroyo. El antiguo camino de trineo aún se distinguía, aunque estaba cubierto por medio metro de nieve, sin huellas recientes. En un mes, nadie había pasado por allí. El hombre caminaba con paso constante. No solía pensar demasiado y en ese momento solo tenía en mente su almuerzo en el cruce de caminos y su llegada al campamento a las 6. No había nadie con quien hablar, y aunque lo hubiera, el hielo en su boca lo hacía imposible. Así que siguió mascando tabaco en silencio, alargando poco a poco su barba de hielo ámbar. Aunque la mente del hombre estaba vacía de pensamientos, era sumamente observador. Notaba los cambios en el arroyo, como las curvas, recodos y atascos de troncos, y siempre prestaba atención a dónde colocaba sus pies. En una ocasión, al doblar un recodo, se detuvo bruscamente, como un caballo asustado, se apartó del lugar por donde había estado caminando y retrocedió varios pasos por el sendero. Sabía que el arroyo estaba congelado hasta el fondo. Ningún arroyo podía contener agua en ese invierno ártico. Pero también sabía que había manantiales que brotaban de las laderas y corrían bajo la nieve y sobre el hielo del arroyo. Sabía que los fríos más intensos nunca congelaban estos manantiales y también conocía su peligro. Eran trampas que ocultaban pozas de agua bajo la nieve, que podían ser de gran profundidad. A veces, una capa de hielo de medio centímetro de espesor las cubría, y a su vez era cubierta por la nieve. A veces había capas alternas de agua y hielo, de modo que cuando uno rompía la primera capa, seguía rompiendo alguna más, mojándose a veces hasta la cintura. Por eso se había sobresaltado con tanto pánico. Había sentido que el suelo cedía bajo sus pies y escuchó el crujido de una capa de hielo oculta bajo la nieve. Mojarse los pies a esa temperatura significaba problemas y peligro. Como mínimo, significaba retraso, ya que estaría obligado a detenerse y encender un fuego, y bajo su protección desnudarse los pies mientras secaba los calcetines y zapatos. Se detuvo y examinó el lecho del arroyo y sus orillas, y decidió que el flujo de agua provenía de la derecha. Reflexionó un rato frotándose la nariz y las mejillas. Luego bordeó hacia la izquierda pisando con cautela y probando el terreno en cada paso. Una vez superado el peligro, tomó un nuevo trozo de tabaco y avanzó a su paso de 6 kilómetros por hora. Durante 2 horas evitó varias trampas similares. La nieve sobre las pozas ocultas solía verse hundida y escarchada, pero en una ocasión casi cayó. Sospechando peligro, obligó al perro a ir delante. El animal se resistió, pero al ser empujado avanzó rápidamente. De repente, la nieve cedió y se hundió hasta mojarse las patas delanteras. El agua se congeló al instante. Instintivamente intentó lamer el hielo y luego mordió entre sus dedos para desprenderlo. El hombre sabía que el hielo podía lastimar las patas, así que se quitó el guante y ayudó a arrancarlo. En menos de un minuto sus dedos se entumecieron. Se sorprendió por lo rápido que el frío los paralizaba. Se puso el guante apresurado y golpeó su mano contra el pecho para recuperar la sensibilidad. A las 12 el día estaba en su punto más brillante. Sin embargo, el sol estaba demasiado al sur en su viaje invernal para despejar el horizonte. La curvatura de la tierra se interponía entre él y el arroyo Henderson, donde el hombre caminaba bajo un cielo despejado al mediodía y no proyectaba sombra. A las 12:30 en punto, llegó a las bifurcaciones del arroyo. Estaba satisfecho con su ritmo. Si lo mantenía, llegaría al campamento a las 6. Desabotonó su chaqueta y camisa para sacar su almuerzo. Le tomó solo unos segundos, pero en ese breve instante sus dedos quedaron entumecidos. En lugar de ponerse el guante, los golpeó contra su pierna varias veces antes de sentarse en un tronco cubierto de nieve. El escozor en sus dedos desapareció tan rápido que le preocupó. No había tenido tiempo de morder el bizcocho. Siguió golpeándose los dedos antes de volver a meterlos en el guante, dejando la otra mano descubierta para comer. Pero cuando intentó llevarse un bocado a la boca, el hielo endurecido en su rostro se lo impidió. Había olvidado encender un fuego para descongelarlo. Se rió de su error. Pero al hacerlo notó cómo el frío avanzaba en su mano descubierta. También se dio cuenta de que el escozor en sus pies había desaparecido. ¿Se habían calentado o solo estaban entumecidos? Los movió dentro de los mocasines y supo la respuesta. Estaban completamente dormidos. Se puso el guante apresuradamente y se levantó. Estaba un poco asustado.
Pisoteó de un lado a otro hasta que volvió el escozor a los pies. Ciertamente hacía frío, pensó. Caminó de un lado a otro pisoteando y sacudiendo los brazos hasta que se sintió reconfortado por el regreso del calor. Luego sacó cerillas y procedió a hacer un fuego. De los arbustos, donde las aguas altas de la primavera anterior habían depositado una reserva de ramitas secas, obtuvo la leña. Trabajando cuidadosamente desde un pequeño inicio, pronto logró tener una fogata rugiente sobre la que descongeló el hielo de su rostro y bajo cuya protección comió sus galletas. Por el momento, el frío del entorno había sido burlado. El perro se complació con el fuego, acomodándose lo suficientemente cerca para sentir calor y lo suficientemente lejos para evitar quemarse. Cuando el hombre terminó, encendió su pipa y fumó con calma. Luego se puso los guantes, ajustó las orejeras de su gorra y retomó el camino por el ramal izquierdo del arroyo. El perro, decepcionado, quería volver al fuego. Sabía lo que el hombre ignoraba, el peligro de un frío extremo. Sus instintos le decían que lo mejor era cavar un agujero en la nieve y esperar a que el cielo se cubriera de nubes. No había vínculo entre ellos. Para el perro, el hombre no era un compañero, solo un amo que le daba órdenes, a menudo con el látigo. No intentó advertirle del peligro. No le preocupaba el hombre, solo su propio bienestar. Pero cuando éste silbó y le ordenó seguir, el perro obedeció trotando tras sus pasos. El hombre tomó un trozo de tabaco y comenzó a formar una nueva barba de ámbar. Además, su aliento húmedo cubrió rápidamente de blanco su bigote, cejas y pestañas. No parecía haber tantos manantiales, y durante media hora el hombre no vio señales de ninguno. Entonces sucedió. En un lugar donde no había indicios, donde la nieve blanda e intacta parecía anunciar solidez debajo, el hombre rompió la capa. No era profundo. Se mojó hasta la mitad de las rodillas antes de lograr salir a la superficie firme. Estaba enojado y maldijo su suerte en voz alta. Había esperado llegar al campamento con los amigos a las 6 en punto, y esto lo retrasaría una hora, ya que tendría que encender un fuego y secar su calzado. Esto era imperativo a esa baja temperatura, lo sabía, y se desvió hacia la orilla, por la cual subió. En la cima, entre la maleza y los troncos de pequeños abetos, había un depósito de leña seca dejada por la marea alta, ramas, palos y hierbas secas. Tomó varios trozos grandes y los lanzó sobre la nieve para crear una base y evitar que el fuego se apagara al derretir la nieve. Sacó un trozo de corteza de abedul de su bolsillo y lo encendió con un fósforo. La corteza ardía mejor que el papel. La colocó sobre la base y la alimentó con hierbas secas y las ramitas más finas para avivar la llama. Trabajó con lentitud y cuidado, plenamente consciente del peligro. Gradualmente, a medida que la llama se fortalecía, aumentó el tamaño de las ramitas con las que la alimentaba. Se agachó en la nieve, sacando las ramitas del matorral y alimentando directamente la llama. Sabía que no debía fallar. A 75 grados bajo cero, una persona no puede permitirse fallar en su primer intento de encender un fuego, especialmente si sus pies están mojados. Si tiene los pies secos y falla, puede correr por el sendero durante casi 1 kilómetro y restaurar su circulación. Pero la circulación de los pies mojados y congelados no se puede restaurar corriendo a 75 grados bajo cero. No importa lo rápido que corra, los pies mojados se congelarán aún más. Ya había perdido toda sensación en sus pies. Para encender el fuego, había tenido que quitarse los guantes y los dedos rápidamente se entumecieron. Su ritmo de 6 kilómetros por hora había mantenido su corazón bombeando sangre hacia la superficie de su cuerpo y hacia todas las extremidades, pero en cuanto se detenía, la acción del bombeo disminuía. El frío extremo golpeaba sin barreras, y él, expuesto a su fuerza total, sentía el impacto. Su sangre, como el perro, buscaba refugio del frío implacable. Mientras caminara a buen ritmo, la circulación la empujaba a la superficie, pero ahora retrocedía, refugiándose en lo más profundo de su cuerpo. Las extremidades eran las primeras en sufrir. Sus pies mojados se congelaban rápido. Sus dedos se entumecían, aunque aún no estaban completamente congelados. Nariz y mejillas ya lo estaban, y su piel perdía calor a medida que la sangre se alejaba. Pero estaba a salvo. Los dedos de los pies, la nariz y las mejillas solo serían rozados por la escarcha, ya que el fuego comenzaba a arder con fuerza. Lo estaba alimentando con ramitas del tamaño de su dedo. En 1 minuto más podría alimentarlo con ramas del tamaño de su muñeca, y entonces podría quitarse el calzado mojado y, mientras se secaba, mantener sus pies desnudos calientes junto al fuego, frotándolos primero, por supuesto con nieve. El fuego fue un éxito. Estaba a salvo.
Recordó el consejo del anciano del arroyo Sulphur y sonrió. El anciano había sido muy serio al estipular que nadie debía viajar solo en el Klondike después de 50 grados bajo cero. Bueno, ahí estaba él. Había tenido el accidente, estaba solo y se había salvado. Esos ancianos eran bastante temerosos, algunos de ellos pensó. Todo lo que un hombre debía hacer era mantener la cabeza fría, y estaría bien. Cualquier hombre podía viajar solo, pero era sorprendente la rapidez con la que se congelaban sus mejillas y nariz, y no había pensado que sus dedos pudieran quedar inertes en tan poco tiempo. Inertes estaban, pues apenas podía moverlos juntos para agarrar una ramita, y parecían alejados de su cuerpo y de él. Cuando tocaba una ramita, tenía que mirar para ver si realmente la tenía sujeta. Las conexiones estaban bastante caídas entre él y las puntas de sus dedos, todo lo cual contaba poco. Allí estaba el fuego, chisporroteando y crepitando y prometiendo vida con cada llama danzante. Comenzó a desatar sus zapatos. Estaban cubiertos de hielo. Los gruesos calcetines de lana eran como fundas de hierro hasta la mitad de las rodillas. Y los cordones de los zapatos eran como varas de acero, todos torcidos y anudados como por un incendio. Por un momento tiró con sus dedos entumecidos. Luego, al darse cuenta de lo insensato que era, sacó su cuchillo de la funda. Pero antes de que pudiera cortar los cordones, sucedió. Fue culpa suya o más bien su error. No debería haber encendido el fuego bajo el abeto. Debería haberlo encendido al aire libre. Pero había sido más fácil sacar las ramitas del matorral y dejarlas caer directamente sobre el fuego. Ahora, el árbol bajo el cual había hecho esto llevaba un peso de nieve en sus ramas. No había soplado viento durante semanas, y cada rama estaba completamente cargada. Cada vez que había tirado una ramita, había comunicado una leve agitación al árbol, una agitación imperceptible para él, pero una agitación suficiente para provocar el desastre. Arriba en el árbol, una rama volcó su carga de nieve. Esta cayó sobre las ramas de abajo, volcándolas. Este proceso continuó, extendiéndose y envolviendo todo el árbol. Creció como una avalancha, y descendió sin previo aviso sobre el hombre y el fuego se extinguió. Donde había ardido estaba ahora un manto de nieve fresca y desordenada. El hombre estaba conmocionado. Era como si acabara de escuchar su propia sentencia de muerte. Por un momento se sentó y miró el lugar donde había estado el fuego. Luego se calmó mucho. Tal vez el anciano del arroyo Sulphur tenía razón. Si hubiera tenido un compañero de viaje, ahora no estaría en peligro. El compañero habría podido encender el fuego. Bueno, le tocaba a él volver a encender el fuego, y esta segunda vez no debía fallar. Incluso si tenía éxito, lo más probable es que perdiera algunos dedos de los pies. Sus pies debían estar muy congelados a estas alturas y pasaría algún tiempo antes de que el segundo fuego estuviera listo. Tal eran sus pensamientos, pero no se detuvo a meditarlos. Estuvo ocupado todo el tiempo que pasaron por su mente. Hizo una nueva base para el fuego, esta vez al aire libre, donde ningún árbol traicionero pudiera apagarlo. Luego recogió hierba seca y pequeñas ramitas del material flotante dejado por la marea alta. No podía juntar los dedos para recogerlas, pero podía hacerlo a puñados. De esta manera obtuvo muchas ramitas podridas y trozos de musgo verde que no eran deseables, pero era lo mejor que podía hacer. Trabajó metódicamente, incluso reuniendo un brazo lleno de ramas más grandes para usarlas después cuando el fuego cobrara fuerza. Y todo el tiempo el perro se sentó y lo observó, con un cierto anhelo melancólico en sus ojos, ya que lo veía como el proveedor de fuego, y el fuego tardaba en llegar. Cuando todo estuvo listo, el hombre metió la mano en su bolsillo para sacar un segundo trozo de corteza de abedul. Sabía que la corteza estaba allí, y aunque no podía sentirla con los dedos, podía escuchar su crujido nítido mientras la buscaba a tientas. Por más que lo intentaba, no podía agarrarla. Y todo el tiempo en su conciencia estaba el conocimiento de que cada instante sus pies se estaban congelando. Este pensamiento tendía a ponerlo en pánico, pero luchó contra eso y se mantuvo calmado. Se puso los guantes con los dientes y agitó los brazos de un lado a otro, golpeando sus manos con todas sus fuerzas contra los costados. Hizo esto sentado, y se levantó para hacerlo. Y todo el tiempo el perro se sentó en la nieve, con su cola de cepillo de lobo enrollada cálidamente sobre sus patas delanteras, sus agudas orejas de lobo erguidas hacia adelante, observando al hombre con atención. Y el hombre, mientras golpeaba y agitaba sus brazos y manos, sintió una gran oleada de envidia al contemplar a la criatura que estaba cálida y segura en su cubierta natural. Después de un tiempo, fue consciente de las primeras señales distantes de sensación en sus dedos adormecidos. El leve cosquilleo se intensificó hasta convertirse en un dolor punzante e insoportable, pero que el hombre recibió con satisfacción. Se quitó el guante de la mano derecha y sacó la corteza de abedul.
Los dedos expuestos comenzaron a entumecerse rápidamente de nuevo. Luego sacó su manojo de fósforos, pero el intenso frío ya había entumecido sus dedos. Al intentar separar un fósforo de los demás, todo el manojo cayó en la nieve. Intentó recogerlos de la nieve, pero no lo logró. Sus dedos insensibles no podían ni tocar ni asir. Fue muy cuidadoso. Desvió de su mente el pensamiento de sus pies, nariz y mejillas congelándose, dedicando toda su atención a los fósforos. Observó, utilizando el sentido de la vista en lugar del tacto, y cuando vio sus dedos a cada lado del manojo, intentó cerrarlos, pero los músculos no respondieron y los dedos no obedecieron. Se puso el guante en la mano derecha y la golpeó con fuerza contra su rodilla. Luego, con ambas manos enguantadas, recogió el manojo de fósforos, junto con mucha nieve, en su regazo. Sin embargo, no estaba en mejor situación. Después de algunas maniobras, logró colocar el manojo entre los talones de sus manos enguantadas. De esta manera, lo llevó a su boca. El hielo crujió y se partió cuando, con un esfuerzo violento, abrió la boca. Echó la mandíbula inferior hacia adentro, curvó el labio superior fuera del camino y raspó el manojo con sus dientes superiores para separar una cerilla. Logró sacar una que dejó caer en su regazo. No estaba en mejor situación. No podía recogerla. Entonces ideó una manera. La recogió con los dientes y la frotó contra su pierna. 20 veces la frotó antes de lograr encenderla. Cuando prendió, la sostuvo con los dientes hacia la corteza de abedul. Pero el azufre ardiente subió por sus fosas nasales y entró en sus pulmones, causándole un acceso de tos espasmódico. La cerilla cayó en la nieve y se apagó. Se golpeó las manos, pero no logró generar ninguna sensación. De repente, dejó al descubierto ambas manos, quitándose los guantes con los dientes. Atrapó todo el manojo entre las palmas de sus manos. Que sus músculos de los brazos no estuvieran congelados le permitió presionar fuertemente las palmas contra los fósforos. Luego frotó el manojo contra su pierna. Se prendió en llamas, 70 fósforos de azufre a la vez. No había viento para apagarlos. Mantuvo la cabeza hacia un lado para escapar de los humos asfixiantes y acercó el manojo en llamas a la corteza de abedul. Al sostenerlo así, se dio cuenta de que sentía algo en la mano. Su carne se estaba quemando. Podía olerla. Muy por debajo de la superficie podía sentirlo. La sensación se convirtió en un dolor que se volvió agudo. Y aún así lo soportó, sosteniendo torpemente la llama de los fósforos contra la corteza que no prendía fácilmente porque sus propias manos quemadas estaban en el camino, absorbiendo la mayor parte de la llama. Cuando ya no pudo soportarlo, separó bruscamente las manos. Los fósforos encendidos cayeron a la nieve, pero la corteza de abedul ya ardía. Rápidamente comenzó a echarle hierbas secas y ramitas, aunque sin precisión, ya que debía recogerlas entre sus manos entumecidas. Trozos de madera podrida y musgo verde se pegaban a las ramas, y trató de arrancarlos con los dientes. El fuego significaba vida y no podía permitirse perderlo. Pero el frío lo hacía temblar cada vez más, volviéndolo torpe. Un trozo de musgo cayó sobre la pequeña llama y al intentar quitarlo, empujó demasiado fuerte y deshizo la frágil estructura del fuego. Las hierbas y ramitas encendidas se dispersaron. Intentó juntarlas de nuevo, pero sus temblores lo traicionaron. Poco a poco, cada ramita soltó una bocanada de humo y se apagó. Había fallado. Miró a su alrededor con apatía. Al otro lado de las cenizas dispersas, el perro esperaba inquieto, moviéndose de un lado a otro, levantando una pata y luego la otra, como si sintiera la inminencia del desastre. Un miedo sordo y opresivo a la muerte lo invadió, volviéndose agudo al darse cuenta de que ya no se trataba solo de perder dedos o extremidades, sino de su vida. Entró en pánico, se dio la vuelta y corrió por el lecho del arroyo, siguiendo el viejo sendero. El perro lo siguió a su ritmo. Corría a ciegas, impulsado por un terror desconocido. Poco a poco, mientras avanzaba tambaleándose por la nieve, empezó a notar nuevamente su entorno. Las orillas del arroyo, los troncos atrapados, los álamos desnudos y el cielo. Correr lo hacía sentirse mejor. Al menos no temblaba. Tal vez si seguía corriendo sus pies se descongelarían. Si llegaba al campamento los muchachos lo ayudarían. Sin duda perdería algunos dedos y parte del rostro, pero al menos sobreviviría. Sin embargo, una idea persistente acechaba en su mente. Nunca llegaría. El frío tenía demasiada ventaja. Pronto estaría rígido y muerto. Se negaba a aceptar ese pensamiento y lo apartaba cada vez que intentaba imponerse, esforzándose por pensar en otra cosa.
Le parecía curioso que pudiera correr en absoluto con los pies tan congelados que no los sentía cuando golpeaban el suelo y soportaban el peso de su cuerpo. Tenía la impresión de deslizarse sobre la superficie, sin estar conectado con el suelo. En algún lugar había visto una vez a un Mercurio alado, y se preguntó si Mercurio se sentiría como él al deslizarse sobre el suelo. Su teoría de correr hasta llegar al campamento y a los muchachos tenía un defecto: le faltaba resistencia. Varias veces tropezó y finalmente se tambaleó, se desplomó y cayó. Cuando intentó levantarse no pudo. Decidió que debía sentarse y descansar y que la próxima vez solo caminaría y seguiría adelante. Mientras se sentaba y recuperaba el aliento, notó que se sentía bastante cálido y cómodo. No estaba temblando, e incluso parecía que un resplandor cálido había llegado a su pecho y tronco. Y sin embargo, cuando tocaba su nariz o sus mejillas no sentía nada. Entonces se le ocurrió que las partes congeladas de su cuerpo debían estar extendiéndose. Trató de reprimir este pensamiento, de olvidarlo, de pensar en otra cosa. Era consciente de la sensación de pánico que causaba y le tenía miedo al pánico. Pero el pensamiento se impuso y persistió hasta que produjo una visión de su cuerpo totalmente congelado. Esto fue demasiado y comenzó otra carrera frenética por el sendero. El perro seguía sus pasos, siempre a su lado. Cuando el hombre cayó por segunda vez, el animal se sentó frente a él, con la cola sobre sus patas, observándolo con curiosidad inquieta. La calma del perro lo irritó y lo maldijo hasta que el animal bajó las orejas en señal de sumisión. El temblor lo invadió más rápido esta vez. El frío avanzaba implacable, infiltrándose en su cuerpo. Saberlo lo impulsó a seguir, pero no logró correr más de 30 metros antes de tambalearse y caer de bruces. Fue su último arrebato de pánico. Cuando recuperó el aliento, se sentó y aceptó su destino. No lo pensó en términos solemnes, sino que se dio cuenta de lo absurdo que había sido correr sin rumbo, como una gallina sin cabeza. De todos modos se congelaría, así que al menos podía hacerlo con dignidad. Con esa resignación llegó un inesperado sosiego. Sintió el primer indicio de sueño, y la idea de dormir hasta la muerte le pareció tentadora. Sería como un anestésico. Al final, congelarse no era tan terrible. Había formas peores de morir. Se imaginó a los jóvenes encontrando su cuerpo al día siguiente. De repente se vio a sí mismo con ellos, avanzando por el sendero y buscándose. Y todavía con ellos, dobló una curva en el sendero y se encontró a sí mismo tendido en la nieve. Ya no pertenecía a sí mismo, porque incluso entonces estaba fuera de sí mismo, de pie con los jóvenes y mirándose a sí mismo en la nieve. Ciertamente hacía frío, pensó. Cuando regresara a los Estados Unidos podría contarle a la gente lo que era el verdadero frío. «Tenías razón, viejo, tenías razón», murmuró el hombre al anciano del arroyo Sulphur. Luego el hombre se adormeció en lo que le pareció el sueño más cómodo y satisfactorio que había conocido. El perro se sentó frente a él y esperó. El breve día llegó a su fin en un largo y lento crepúsculo. No había señales de que se encendiera un fuego, y además, nunca en la experiencia del perro había conocido a un hombre que se sentara así en la nieve sin encender un fuego. A medida que avanzaba el crepúsculo, su ansia por el fuego lo dominó, y con un gran levantamiento y cambio de patas delanteras, gruñó suavemente. Luego bajó las orejas en anticipación de ser reprendido por el hombre. Pero el hombre permaneció en silencio. Más tarde, el perro ladró con fuerza. Y aún más tarde se acercó al hombre y percibió el aroma de la muerte. Esto hizo que el animal se erizara y retrocediera. Un poco más se demoró, aullando bajo las estrellas que titilaban, danzaban y brillaban intensamente en el cielo frío. Luego se dio la vuelta y trotó por el sendero en dirección al campamento que conocía, donde estaban los otros proveedores de comida y de fuego. El fin.